Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy nos visita un nuevo amigo y colaborador, Miki Pantaleoni González. Muy buenas tardes, Miki. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Nos vas a hablar, vamos a volver otra vez al cosmos, al universo, en este caso a nuestra galaxia, y nos vas a hablar de temas que la verdad que son muy curiosos y muy interesantes. Primero te voy a presentar. Eres estudiante del grado CC de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad? Ujú. En el 18 ingresaste para realizar tu aprendizaje en el programa de la Agencia Espacial Europea bajo el auspicio de Jesús Maíz Apellaniz y Apellán. Deli Eso es. Lennon. Supongo Ajá. que se pronuncia Lennon. Sí. Sí, sí. Tal cual, para Tal buscar cual. nuevas estrellas fugitivas, esto no lo tienes que explicar luego, Vale. masivas mediante el uso del telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Actualmente trabajas en la elaboración de los mapas más precisos de la Vía Láctea, impresionante, esto nos lo va a explicar también, sobre la base del catálogo ALS 2 y 3 de estrellas masivas, y en el 2021, o sea, este año, co-descubriste una nueva estructura galáctica del vecindario estelar del Sol, conocido como el espolón de Cefeo. Eso es. Eres autor de 6 publicaciones científicas en la revista de mayor impacto en el campo de la astronomía. Eres divulgador científico y experto por 2 años dentro del programa del enriquecimiento para alumnos de altas capacidades, cosa que luego hablaré contigo porque esto me interesa también muchísimo en la Vale. Comunidad de Genial. Madrid. Bueno, después de la presentación, y perdonad los oyentes que no me la haya preparado mucho, que la tenga que estar leyendo constantemente, pero es que he contactado esta semana contigo, ¿verdad, Sí, Miki? ha Ha sido sido, todo rápido. ha sido todo fugaz, la verdad es que te lo agradezco muchísimo porque muchas veces cuando por motivos de que están muy ocupados, algunos invitados no me pueden dar esa misma semana, pero la noticia la he leído esta semana, por lo menos en algunos medios ha salido esta semana también o la semana anterior, pero tú has preferido hacerlo esta misma semana, así que te lo agradezco muchísimo y A ti. vamos a hablar de la búsqueda de nuevas estrellas fugitivas masivas. ¿Qué pasa? ¿Que las estrellas se van por ahí o se escapan? Bueno, es una. Explícanos esto porque la verdad que es muy interesante. La verdad es que sí, en astrofísica no cuidamos demasiado ese tipo de palabras cuando las creamos. Es un poco así, pero bueno. A ver, las estrellas se mueven, en realidad. Esto es algo que no percibimos en las escalas de tiempo de nuestras vidas, pero bueno, comparando, por ejemplo, con la documentación de la astronomía egipcia, por ejemplo, uno se da cuenta que las estrellas del cielo se han estado moviendo ligeramente, ¿vale? Algunas mucho y otras menos. En general, las que se mueven menos en el cielo están mucho más lejos. Se mueven también, lo que pasa es que al estar tan lejos no lo aparentan, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que ya sabíamos desde hace tiempo, ¿no? Las estrellas se mueven a lo largo de la galaxia, que es este conjunto de unas 400.000 millones de estrellas, estimamos. Y bueno, el Sol, que es una estrella más, donde está en todos los planetas, ¿no? Incluido la Tierra, los planetas vecinos, vamos, pues también tiene un movimiento a través de la galaxia, ¿no? Entonces, más o menos todas van un poco haciendo unas órbitas semicirculares alrededor del centro galáctico. Esto es una aproximación muy vaga, ¿no? Luego hay oscilaciones por encima y por debajo del plano, bueno, es un caos. Pero bueno, cada una tiene su trayectoria. Pero eso, hay un discurrir general. ¿Qué son las estrellas fugitivas? Pues son estrellas que no obedecen a ese discurrir general. Son estrellas que se mueven de una forma anómala. Las hay tan extremas que se mueven incluso en la dirección contraria al tráfico, digamos, de la galaxia. Y ya os digo, esto no se ve en escalas de tiempo humanas, pero a lo largo de millones de años las estrellas se van mezclando y se van redistribuyendo por toda la Vía Láctea, ¿no? Entonces, lo que hicimos, nada, o sea, bueno, cuando me dieron esta oportunidad de ingresar en la Agencia Espacial Europea, lo que empezamos a hacer fue buscar estrellas fugitivas nuevas, que no se conociesen. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque
digamos que las estrellas nacen en las nubes moleculares que llamamos, ¿no? Nacen de material, gas y polvo, que colapsa por su propia gravedad y toda esa concentración de materia genera reacciones nucleares que son las que ya forman en el corazón de esta nube en colapso las estrellas, ¿no? Entonces, una estrella fugitiva es una estrella que se ha alejado muy rápido del lugar donde ha nacido, ¿vale? Ha abandonado esta nube de polvo poco después de nacer. Y, y son interesantes porque si uno consigue reconstruir más o menos dónde nació, mirando el movimiento de esta estrella, uno puede hacerse la idea, si ve que al retropropagar la trayectoria se encuentra una nebulosa, pues uno puede asumir que nació ahí, ¿no? Y eso es útil porque si uno traza esa trayectoria, puede, digamos, restringir y estimar cómo es el campo gravitatorio de la galaxia, que no es algo tan trivial, porque está ahí una cosa que habréis oído en las noticias muchas veces, que es lo de la materia oscura, que es una sustancia física, creemos, que de una naturaleza totalmente desconocida, es transparente, o sea, no sabemos nada de ella excepto que influye gravitacionalmente. Entonces, trazando el recorrido de estas estrellas fugitivas, se puede contribuir a entender cuál es la distribución de esa materia oscura en la galaxia y ver cómo la gravedad tira de unas y de otras, ¿no? Pero bueno, o sea, no llegamos a tanto. Simplemente nos dedicamos a buscar nuevas y bueno, encontramos 18 que no se conocían, que estaban incluso ya saliendo de la galaxia, alguna de ellas. Una cosa muy bonita. La verdad es que es súper interesante. Fíjate que me estás hablando de que podéis hacer una serie de comprobaciones como cuando huyen estas estrellas, vamos a llamarle cuando huyen o se escapan del lugar de nacimiento. Por ejemplo, imaginad las Pléyades, por ejemplo, una de las 7 hermanas o 7 princesas que se emancipen del lugar de nacimiento y se vayan a otro sitio, ¿no? Y luego también has comentado algo sobre la astronomía de Antiguo Egipto. Tenemos a una amiga y colaboradora también, Marina Escolano, que es experta en astronomía en Antiguo Egipto. Ya te la presentaré porque igual te interesa. Qué interesante, sí, sí. Ya, de hecho, hace poco estuvo aquí en la Fábrica de la Ciencia para hablar de astronomía en Antiguo Egipto, pero no nos desviemos de tema porque es que cuando hablamos de Egipto Me llama mucho, ¿eh? Normal. Es que soy egiptólogo, por eso te lo digo. Ah, ostras, ¿en serio? Sí. Bueno. Qué pasada, vale. Sí. Bueno, pues, pero no experto en astronomía en el Antiguo Egipto. Bueno. Tenemos unas estrellas que se fugan y que vosotros más o menos, incluso estrellas que se pueden ir fuera de la galaxia. Pero sí, ¿cómo podéis ver o cómo podéis detectar que una estrella se va de la galaxia? Bueno, en realidad es más complicado de lo que parece, ¿no? O sea, la teoría de todo es muy bonito, pero en la praxis es otra cosa. A ver, la cuestión es que tenemos un instrumento poderosísimo, la Agencia Espacial Europea. Digo tenemos porque es de todas y todos, o sea, lo hemos pagado con nuestros impuestos cada ciudadano europeo. Entonces, creo que es importante decir eso, ¿no? Que este enriquecimiento científico nos pertenece a toda la comunidad, ¿no? Bueno, pues esto, el telescopio espacial Gaia es una máquina increíble y es capaz de medir la posición de miles de millones de estrellas. Creo que ya está en 1.800 millones, que es una soberana burrada. O sea, cuando uno compara el progreso histórico de los catálogos estelares desde eso, desde el Antiguo Egipto, pasando por los catálogos de Ulugh Beg en Samarcanda, haces toda la historia y, bueno, pues ves una tendencia creciente, exponencial, en la cantidad de datos que se tiene, pero resulta que llegas a la época de Gaia, en la que estamos nosotros, y es que no es que sea mejor, como corresponde por una pendiente que va creciendo, ¿no? Por una curva exponencial, sino que es que rompe con la exponencial. Es tan buena que ha sido un salto incluso sobre eso. Entonces, esta máquina es increíble y a lo que se dedica básicamente es a eso, medir la posición de cada estrella, de las 1.800 millones que puede ver, a lo largo de años. Entonces, con eso uno se da cuenta de cómo se van moviendo. Tiene que hacer medidas muy precisas porque en cuestión de 5 años apenas se han movido. Entonces, son ángulos diminutos en el cielo. Pero gracias a eso podemos estimar la velocidad que tienen visto desde la Tierra y también podemos estimar incluso la distancia a esas estrellas. Cuando tienes las dos cosas, puedes de alguna forma
con modelos matemáticos más o menos ajustados, dependiendo de cómo sea el movimiento, uno puede estimar su velocidad real en el espacio tridimensional. Y con eso y las leyes de Newton, uno puede, porque al final en este caso funcionan perfectamente las leyes de Newton, uno puede extrapolar la trayectoria de esa estrella en el futuro. Y uno se da cuenta que hay estrellas que están en vía de fuga total de la galaxia, o sea, escaparán del campo gravitatorio de toda la Vía Láctea y se perderán en el vacío intergaláctico. Ahora bien, también depende, porque las estrellas tienen unas vidas, las estrellas mueren a un tal punto. Y en particular las estrellas que nosotros estudiamos, que son las estrellas masivas azules, que esto es importante, hay estrellas masivas que no son azules, y hay estrellas azules que no son masivas. O sea, nosotros estudiamos las que tienen esas dos características. Cuando estamos hablando de azules son muy calientes, ¿verdad? Efectivamente, sí. En astronomía el azul se corresponde a lo más caliente y lo rojo es lo más frío, ¿no? Sí, esto haces bien en decirlo, por hacer un inciso. O sea, todos sabemos que con unas gafas infrarrojas se puede ver el calor, digamos, se dice así, ¿no? Comúnmente. Lo que tú estás viendo en realidad es que los cuerpos que te rodean, a la temperatura ambiente de la Tierra de unos 25 grados, pues brillan. O sea, no lo vemos porque con la luz visible no se percibe, pero las cosas de nuestro entorno están resplandeciendo. Lo vemos cuando calentamos las cosas tanto que, por ejemplo, un ascua llega un momento en el que la calientas tanto el carbón que empieza a estar roja, ¿no? Y empieza a brillar. Eso es porque es lo mismo que ver con gafas infrarrojas, solo que la luz se ha desplazado ya al espectro que el ojo humano permite ver. Si tú lo sigues calentando, llega un momento en el que ese color se vuelve más blanquecino y hay un momento en el que se pasa al azul. Entonces, eso es una estrella azul, un objeto muy, muy, muy caliente. Es como un ascua, digamos, pero que está a 30.000 grados. Pero en el interior de la llama de una vela también se ve de color azul. Incluso un mechero, por ejemplo, también se ve de color azul. ¿Puede ser que sea la zona más caliente de esta llama? Sí, efectivamente, sí. Esa es muy buena analogía porque, analogía no, o sea, es tal cual la realidad. O sea, la parte de abajo de la llama es la más caliente y por eso es azul. También depende un poco de la composición química del gas que estás combustionando. Pero bueno, en este caso sí, correcto. Entonces, bueno, todo esto viene al caso de eso. Las estrellas que estudiamos son las más calientes de nuestro entorno y además son las más masivas. Porque hay estrellas bastante pequeñas que están muy calientes. Por ejemplo, las enanas blancas. Hay muchas que tienen un color azul. En realidad, no son blancas. O sea, están tan calientes que están azules. Pero no tienen masas muy grandes, tienen masas comparables a las de nuestra estrella, el Sol. Pero las estrellas que nosotros estudiamos tienen decenas de veces la masa del Sol. Entonces, ¿por qué esta obsesión con estas estrellas? Pues en realidad es por una peculiaridad que las hace, yo creo, muy especiales. Bueno, en realidad son dos cosas. La primera es que son raras. Decimos que es una enfermedad rara en el sentido que hay una entre 1.000.000. O sea, la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son estrellas como el Sol, así amarillentas, rojizas, etcétera, ¿no? Que son en general pequeñas comparado con lo que se puede llegar a tener, pero son la gigantesca mayoría. Y luego están, pues, estrellas de mayor masa y las azules, que son las que tienen más, las azules masivas, las que tienen más masa. Ya os digo, hay una entre cada 1.000.000, pero en una galaxia de 400.000 millones de estrellas, eso equivale a que hay unas cuantas cientos de miles, ¿vale? Que es muy poco en términos astronómicos, pero las hay. De nosotros lo que hacemos es catalogarlas, primero por eso, porque son muy exóticas, pero segundo, porque viven muy poco. O sea, las estrellas como el Sol, que son la mayoría, como he dicho, tienen vidas que duran unos 10.000 millones de años en total, más o menos, o más, 30.000 millones de años, pero en ese orden, ¿no? Mientras que las estrellas azules masivas viven del orden de 2 millones de años, 5 millones de años, o sea, viven una milésima parte de lo que vivirá una estrella como el Sol. O sea, no es nada, es una fracción de la vida de la Tierra incluso. Entonces, nos interesan por eso, porque si tú encuentras una estrella que no está cerca de un enjambre estelar o de una nube molecular donde debería haber nacido, esa estrella probablemente es fugitiva. Incluso si no mides su velocidad, sabes que de algún sitio tiene que haber nacido y que si vive tan poco y la estás observando, no se puede haber desplazado demasiado del lugar donde ha nacido.
con lo cual estudiar las que están separadas de nubes moleculares es casi darse cuenta de eso, de dónde están las fugitivas, incluso si no sabes cómo se mueven. Pero bueno, esto viene al caso de lo último que hemos hecho, también por eso lo quería comentar. Y habéis elaborado un mapa. Yo es que no me lo puedo imaginar. ¿Un mapa para qué? ¿Para las futuras misiones a la galaxia? ¿O es un mapa quizás para la observación, para la detección? ¿O en qué consiste este mapa? Cuéntalo. Perdonad los oyentes por mi ignorancia, porque es que es la primera vez que he entrevistado a muchos astrofísicos y a muchos astrónomos, pero es la primera vez que me encuentro con esto, ¿no? Un equipo que elabora un mapa galáctico. Ya nos lo explicará lo que es. Pues sí, mira, la verdad es que, a ver, el tema de los viajes espaciales a mí me motiva, como cualquier persona que haya visto algo de ciencia ficción, pero la realidad, la realidad de la naturaleza es mucho más cruda. O sea, realmente lo de los viajes espaciales no se plantea ya en esos términos. Y esto es porque la galaxia es un ente descomunal. O sea, a un ser humano le cuesta mucho adquirir cierta cotidianidad con las magnitudes de las que estamos hablando aquí. O sea, viajar por el sistema solar es algo que hacemos. La Agencia Espacial Europea, la NASA, etcétera, enviamos sondas a planetas. Ahora mismo hay una muy importante en Marte, ¿no? Con el dron con el helicóptero, el Ingenuity. Sí. Y eso ya es algo que está dentro de nuestra capacidad humana, ¿no? Enviar robots a los distintos planetas. Pero la idea de enviar robots a otros lugares de la galaxia es completamente... O sea, no es que... O sea, está totalmente fuera de nuestro alcance actual y de nuestras previsiones remotas. Quiero decir, la galaxia mide unos 180.000 años luz de lado a lado. Eso significa que la propia luz, que es lo que más rápido se mueve de toda la naturaleza, tardaría 180.000 años. Y no estamos ni a milésimas, ni a fracciones de esas milésimas de alcanzar esa velocidad. O sea, estamos hablando de que con la tecnología actual, para alcanzar la estrella más cercana al Sol, solo la más cercana, que está a 4 años luz, con la tecnología actual se habla de cientos y cientos de años. Son viajes demenciales. Entonces, yo no... Lo he dicho en broma, lo de los mapas para los viajes, claro. Claro, no es un mapa para viajar, no es un mapa para viajar, pero es un mapa para entender la geografía, aunque la palabra no debería ser geografía, ¿no? Sino más bien cosmografía, de nuestra galaxia, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque antes de una geología tiene que haber una geografía. Yo creo que esa es la equivalencia. Es decir, o sea, por poner un ejemplo así más que podamos entender más fácilmente, las islas Hawái, por ejemplo, que sabéis, ¿no? Es una cadena de volcanes en medio del Pacífico. Si os fijáis en un mapa, veréis que es una cadena literal, o sea, están casi en línea recta, perfectamente. Y si os fijáis, también están como en orden de tamaño, es decir, está la isla grande, que no sé cuál es, si será Honolulu, bueno, la isla grande es un volcán gigantesco y a medida que te alejas por la línea, la secuencia de islas es más pequeña. Vale, pues eso es una descripción geográfica de la forma, ¿no? Que ha tenido que hacerse. Ha tenido que haber exploradores, cartógrafos y personas que se han encargado de hacer un mapa. Pero cuando eso ya se ha hecho y ya es ciencia, se pasa a una nueva disciplina, que es la geología. Y con la geología se te descubre pues, que esa distribución en línea recta no es casual, sino que esa distribución se debe a que la placa tectónica se ha ido moviendo a lo largo de millones de años y ha habido una pluma mantélica desde el interior de la Tierra que ha ido perforando uno y otro volcán como si fuera pues, una máquina de coser y ha ido perforando la corteza en línea. Pero lo que estás viendo es en realidad el movimiento de una placa tectónica al ver esta secuencia de islas. Pero bueno, me desvío un poco, pero aquí quiero intentar dar esa sensación. Es lo mismo, o sea, ahora estamos en una fase muy primitiva, estamos cartografiando, estamos intentando entender la forma de los brazos espirales de nuestra galaxia, que ya os digo, estamos en una etapa muy primitiva, o sea, apenas entendemos la forma general de nuestro vecindario. Pero gracias a esto estamos empezando a entender cuáles son los mecanismos por los cuales se forman las estrellas. ¿Cuál es la evolución de nuestra galaxia? Si ha tenido colisiones con otras galaxias, por ejemplo, que es una cosa que se empieza a insinuar por los datos que estamos viendo nosotros y otros equipos. Entonces, estamos pasando, a pesar de que aún no está totalmente bien cartografiada,
La gracia de hacer estos mapas cada vez más y más precisos es que en algún momento podamos entender la historia de nuestra galaxia, como entendemos la historia de nuestro planeta, básicamente. Interesante, muy interesante. Vale, un Ya. segundo. No, tranquilo, si esto lo edito luego y ya está. Vale. Voy a poner el micrófono aquí a un lado que no veo la pantalla. Vale. Pues yo empezaría por aquí. Esta es una representación bastante cruda y poco cercana, yo creo, para el público en general, de nuestro mapa estelar, ¿vale? Pero voy a intentar explicarla para que veáis que tan complicado no es en el fondo nada. Entonces, tenéis aquí un puntito que es una estrellita de color rojo, al menos así lo he representado. Esto representa el centro de nuestra galaxia. Aquí hay un agujero negro supermasivo que tiene millones de veces la masa de nuestra estrella, ¿vale? Es un monstruo. Y en el centro de esta imagen, en el punto verde, no sé si se verá, está el sistema solar. ¿Vale? Sí, se ve, claro, evidentemente, perdona que hago un inciso, a los oyentes que vayan a escuchar esta entrevista con el audio, no os preocupéis porque con tu permiso pasaremos imágenes, ¿vale? Claro, claro que sí. De alguna forma, pero sí que podréis ver esta misma entrevista, la podréis ver en el canal de YouTube de la Fábrica de la Ciencia, así que no, que muchos estarán diciendo, sí, estamos escuchando, pero no vemos nada porque no os preocupéis por eso. Pero quedaros con lo que está explicando Miki porque es muy interesante. Perdona, adelante. Intentaré ser descriptivo. Vale, pues entonces tenemos esos dos puntos, el centro de la galaxia y donde estamos nosotros. Esto es importante dejarlo claro porque me he topado con personas que piensan que el sistema solar está en el centro de la galaxia, que me parece muy curioso porque somos siempre tan antropocéntricos en el fondo, o sea, el copernicanismo realmente es una revolución que todavía está en ciernes, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, que sepáis eso, el sistema solar, el Sol y los planetas que nos rodean, habita en un suburbio de la galaxia, ¿vale? Estamos a 26.000 años luz del centro, ¿vale? Una zona remota con muchas estrellas, pero bueno, no de las más pobladas. Y estos puntitos que se ven aquí, de color blanco, son las 18.000 y pico estrellas que por primera vez hemos conseguido catalogar de una forma sistemática y medir distancias a cada una de ellas gracias al telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Entonces, como veis, están rodeando al Sol. Eso no es un sesgo, o sea, es un sesgo, precisamente. Pero no se trata de una cuestión de antropocentrismo nuestra. Se trata de que las estrellas que están más cerca son más fáciles de detectar y de entender y de medir sus distancias. Entonces, que no se engañe esto. Por supuesto, hay más estrellas cerca del centro de la galaxia que a nuestro alrededor. Pero esto es como si fuera una especie de ecografía, ¿no? Tomada desde nuestra posición, que es invariante porque vivimos con el Sol, básicamente. Por mucho que nos movamos por el sistema solar, lo acompañamos. Entonces, aquí no parece verse nada, en principio, pero un ojo científico, y sobre todo viendo todo lo que se ha publicado ya al respecto, sabe que los brazos espirales de nuestra galaxia pasan por nuestra zona, cercana al Sol, de la siguiente manera. Tenemos un brazo más cerca del centro galáctico, que es el brazo de Sagitario. Tenemos un brazo que es en el que vive el Sol, que es el brazo de Orión o el brazo local. Y luego tenemos un brazo que se llama el de Perseo. Ahora bien, el de Perseo es curioso, esto no se suele decir, pero el de Perseo está roto. O sea, hay un punto, si os fijáis, va por aquí. Aquí no se le ve porque está demasiado lejos del Sol, pero aquí ya está dentro del campo del alcance de nuestros instrumentos y se ve perfectamente. Pero aquí de repente se corta. Sí. Y esto no está justificado por un problema observacional, realmente se termina. Entonces, esta es una característica geográfica que hemos empezado a entender también en parte con los nuevos datos, ¿no? O sea, el brazo de Perseo se termina y los otros, sin embargo, no, continúan hasta donde deja ver el telescopio, ¿no? Y luego está la cuestión interesante que hemos descubierto, aquí hago un zoom. Aquí hay una serie de conglomerados de estrellas, de estas azules masivas, que bueno, tienen cada uno un nombre, ¿no? Sin más. Y nosotros lo que hemos interpretado es que todo esto forma parte de una misma estructura, que esta ha sido la noticia que ha saltado a los medios. Una estructura a la que hemos llamado el espolón de Cefeo, de la que ya había algún indicio en los años 50, pero que, bueno, que nadie había comprobado en ningún momento, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Pues lo que creemos es que es un brazo entre brazos, es decir, del brazo nuestro, del brazo de Orión,
sale una especie de ramificación y se extiende hacia el brazo de Perseo, hacia la zona que está cortada, curiosamente, del brazo de Perseo. Es un ramal, es un puente entre los brazos. Yo entiendo que aquí no se vea muy bien. La verdad es que parece casi magia, pero obviamente hemos hecho un análisis muy a fondo de este asunto. Y quiero enseñaros esta imagen, porque esta imagen es del artículo mismo. Aquí tenéis una representación en color de las distintas alturas del conjunto de estrellas que hay en cada zona del mapa, ¿vale? Altura en vertical sobre el plano de la galaxia, porque sabéis que la galaxia es de disco, sí. Entonces hay estrellas que están más arriba y estrellas que están más abajo. Cuando uno hace eso con el mapa, se da cuenta de que ese conglomerado no solo es una alineación casual, sino que encima está todo consistentemente por encima del plano de la galaxia, ¿vale? Entonces, cuando hemos visto esto, claro, nos ha saltado la chispa, hemos empezado a hacer un análisis cinemático que se dice para ver si las estrellas se mueven de una forma coherente o es un caos, y se mueven coherentemente, van todas juntas. Es una estructura real, ¿vale? Y esa es la cuestión. Entonces, para que lo visualicéis bien, creo que este es un vídeo que lo deja más claro. Aquí tenéis una imagen de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una galaxia de disco, espiral, y es una imagen, es una representación artística, digamos, ¿vale? Es decir, no estáis viendo aquí nada que sepamos a ciencia cierta, ¿vale? Pero es como creemos hasta el momento que es, basándonos en otras investigaciones, etc. Sobre esta representación hemos incrustado los datos de nuestro mapa para que lo podáis visualizar mejor, ¿vale? Es un mapa tridimensional. Sí. Antes lo estábamos viendo desde arriba porque al final la galaxia está en un plano, entonces más o menos te haces a la idea así. Pero ahora vamos a viajar al interior del mapa y vamos a poder visualizarlo de canto, para que os deis cuenta que efectivamente el espolón de Cefeo, esta estructura, está por encima del plano, ¿vale? Sí, sí. Entonces, bueno, adelanto un poco. Aquí, esta es la parte importante de la animación, hemos coloreado las distintas estructuras. Tenéis en púrpura el brazo de Sagitario, en color azul cian nuestro brazo en el que está el sistema solar, el de Orión, y en rojo carmesí tenéis el de Perseo, que como digo se corta aquí de repente, por un motivo que aún no está explicado. Perdona, los oyentes, por favor, aparte de escuchar el audio, tenéis que ver el vídeo porque es alucinante. Es alucinante lo que está enseñando. Continúa. Bonito, ¿no? Es una pasada. Y te lo agradezco. Entonces tenéis aquí, os he representado con un color amarillo las estrellas que pertenecen a esta nueva estructura que hemos encontrado, ¿no? El espolón de Cefeo, conectando nuestro brazo con el siguiente. Entonces, vamos a inclinar la cámara. Esto es imposible, claro. Nos estamos moviendo a miles de años luz al segundo, lo cual es inverosímil. Pero ahora nos colocamos eso, de canto en el plano. Y si os fijáis, el plano es bastante fino, pero os daréis cuenta que las estrellas amarillas, que son las del espolón, están ligeramente por encima del plano. Esto es estadísticamente significativo, que conste, no está hecho a ojo, ¿eh? Esto es una investigación. Y lo que hemos encontrado es eso. Esta estructura no está como los demás brazos, colocadas en el plano medio, sino que está a unos 300 años luz sobre el plano. ¿Por qué es esto importante? Porque significa que quizás hay oscilaciones verticales en el plano. ¿Y qué significa esto? Significa que quizás eso sea una pista de un pasado muy convulso en nuestra galaxia. Quizás sea la pista de una colisión galáctica que sucedió probablemente hace miles de millones de años, que ha creado pues estas ondulaciones como cuando tiras una piedra en un estanque, solo que aquí en vez de agua tienes el disco de la galaxia oscilando desde hace miles de millones de años y tienes las estrellas subiendo y bajando. Entonces, bueno, yo creo que eso es bastante ilustrativo. Esto último que he dicho no es parte de la investigación que hemos desarrollado, pero es hacia donde están apuntando muchas investigaciones. Y de hecho, tenemos más indicios que este nuevo descubrimiento que hemos hecho nosotros en particular, porque hay colegas, hay una colega en concreto que además trabaja ahí en la Universidad de Barcelona, que ha estado estudiando un objeto que está muy cerca del disco de nuestra galaxia, pero está al otro lado de la galaxia, ¿vale? Respecto a la posición del Sol. Es la otra zona donde nuestro mapa todavía no alcanza a ver bien las cosas.
Y ese objeto básicamente es una especie de cúmulo de estrellas que creemos que es el núcleo de una galaxia antiquísima que es la que posiblemente colisionó contra el disco de la nuestra, que es la galaxia enana del Sagitario, la estamos llamando. Ya os digo, todo esto es parte de la especulación científica para mirar hacia adelante. Lo que tenemos es un mapa y lo que estamos intentando es que sea cada vez más definido y precisamente para poder explicar estas cosas, para poder explicar la evolución de la galaxia y entender el contexto cósmico en el que se enmarca la creación de la Tierra, del sistema solar en su conjunto. Nos has dejado de piedra. Es alucinante. La verdad es que una explicación con imágenes sí que es verdad que es mucho más directa y lo puedes entender muchísimo mejor, pero igualmente cuando te presenta al principio cuando te he dicho que eres divulgador científico, es toda la razón del mundo porque es que lo explicas de una forma sensacional que todo el mundo lo va a entender, incluso los oyentes que por diferentes motivos no puedan ver el vídeo y lo tengan que escuchar, se lo van a imaginar, van a hacer un mapa en su mente de todo lo que has explicado porque es alucinante. Gracias. Una colega en la Universidad de Barcelona que ha descubierto un objeto en el interior de la galaxia. Yo tengo algunos amigos y amigas sobre todo en Icrea. Lixia Verde, ¿te suena, Lixia? No me suena, pero vamos, yo es que soy un novato. Ya te la presentaré. Es una crack. Pues sí, encantado. Es cosmóloga. Y bueno, y el futuro, bueno, me estás hablando de que estáis ahora en la fase de investigación y el futuro, ¿cuál será? Porque es que me lo puedo imaginar, pero explícalo tú mejor. Bueno, el futuro, mira, la cuestión es que ya, como has dicho al principio, yo soy un estudiante de grado. Entonces, para mí esto es un impacto bestial. Estoy aprendiendo un montón y lo que más estoy aprendiendo, y eso es lo que no esperaba, es la extensión de lo que ignoramos. O sea, en la facultad te enseñan todo lo que se sabe, más o menos, y te lo enseñan de cierta manera, pero no te enseñan lo vasto que es lo que ignoramos, porque hay cosas que ignoramos que sabemos que ignoramos. O sea, está lo desconocido, que nos va a pillar por sorpresa siempre, pero también está lo desconocido que sabemos que ahí hay algo y que no entendemos. Y yo lo que me he dado cuenta es eso, que no hay un mapa de nuestra galaxia. Hemos visto muchas representaciones en documentales y tal, pero no está tan claro. Hay debates sobre cuántos brazos espirales hay todavía en nuestra Vía Láctea. Entonces, eso para mí ha sido lo más impactante. Y yo creo que en el futuro, la idea de esta investigación es seguir afinando este mapa. Ahora tenemos el mapa más preciso, en teoría, usando estrellas en nuestra galaxia. Mientras han pasado estas semanas que ha estado saliendo por los periódicos, hemos seguido trabajando, hemos añadido 3.000 estrellas más al catálogo con la intención de crear un mapa más preciso y estamos mejorando los modelos para medir distancias, etcétera. Además, la sonda espacial Gaia sigue tomando medidas y a medida que eso pasa, a medida que el tiempo pasa, se reducen las incertidumbres. Entonces, el mapa, que ahora parece una cosa vaporosa y compleja de interpretar, como habéis visto, se está definiendo. O sea, no os lo puedo enseñar porque no lo hemos enviado para publicar ni siquiera todavía. Pero estamos viendo que las estructuras de las que hemos hablado están más claras que antes, en un factor 2, ¿vale? O sea, se ve mucho mejor. Y a mí, o sea, no puedo evitar decir esto porque es una sensación que tengo en el corazón. Y es algo que, mi supervisor, Jesús Maiz Apellani, del Centro de Astrobiología, y otro colaborador, Rodolfo Barbá, de la Universidad de La Serena, en Chile, hablando, han salido exactamente las mismas impresiones. Entonces, os la quiero trasladar para que sepáis también cómo es la sensación de descubrir algo y cómo llena a las personas involucradas, ¿no? Nosotros creemos que estamos en la era de exploración de la galaxia. No nos podemos mover de la posición del Sol. Estamos atrapados, es una jaula el espacio, porque es tan descomunal que es inconcebible para nuestro tiempo hacer eso. Pero la estamos empezando a cartografiar, la estamos empezando a explorar y a entender. Entendemos el sistema solar más o menos bien. Hombre, al detalle, desde luego no entendemos nada. Pero bueno, sabemos que hay X planetas, sabemos sus tamaños, sabemos
sus características. De la galaxia, no tanto. Entonces, ahora hemos pasado a este nivel y estamos con los mismos debates que tenían los cartógrafos, siendo así un poco eurocéntrico, ¿vale? Que todo hay que decirlo, pero los cartógrafos del siglo de las luces, ¿no? O sea, iban explorando el mapa del planeta, iban definiendo las fronteras, a pesar de que ninguno de ellos tuvo nunca vista de pájaro, porque no había ni aviones, ni satélites, ni nada, pero con trigonometría, al igual que nosotros, fueron delineando las costas. Y poco a poco eso se fue convirtiendo en algo menos difuso hasta que ya finalmente ves los mapas que había antes de la carrera espacial, justo antes, y los comparas con los mapas que se pueden hacer ya desde satélite y son lo mismo. Lo mismo. Es decir, eso es lo que queremos conseguir. Sin tener que irnos del sistema solar, queremos conseguir en las próximas décadas, quizás yo no lo vea, pero un mapa de nuestra galaxia. Y de verdad, tenemos los mismos debates. Es decir, en la Ilustración había debates sobre si la península de Baja California era una península o era una isla que estaba separada del continente americano, porque no había habido exploradores que hubiesen recorrido la parte que conectaba a Tierra. Pues tenemos debates parecidos ahora. No sabemos si el brazo espiral nuestro, el de Orión, conecta con los otros brazos o está en realidad desconectado y es un brazo per se. No sabemos lo que hay al otro lado de la galaxia, lo intuimos. Creemos que los brazos espirales continúan y tenemos datos más o menos difusos de que eso es así. Pero eso es equivalente a cuando pensábamos que existía la Terra Australis incógnita, que resultó que existía, que era Australia y la Antártida, pero que en aquel momento nunca se había observado por parte de los europeos y se asumía simplemente por una teoría aristotélica de cómo tenía que estar balanceado el peso en la Tierra y cosas así. Pues esto es igual. Estamos en la era prehistórica de la cartografía galáctica, pero queremos avanzar y queremos llegar a entender nuestro lugar en el cosmos, que es de lo que se trata realmente. Miki, repito, espectacular. No, perdona el símil, pero me has recordado por momentos a Carl Sagan. No, te lo digo de verdad porque es que estás uniendo las humanidades con las ciencias más como la astrofísica, como lo hacía Carl Sagan. Hablar de cartografía de la época de los grandes descubrimientos de la Ilustración, comparándolo con la cartografía de nuestra galaxia, es maravilloso. Lo tenemos que dejar aquí, pero te seguiremos, te iremos buscando allá donde estés, porque vas a ser uno de los grandes comunicadores de este programa. Y te agradecemos muchísimo el gesto que has tenido a la hora de hablar con nosotros, con todos los oyentes de la fábrica y todos los oyentes y todos los que puedan ver el canal en YouTube, porque sí que es verdad que es una noticia de hace poco y la verdad es que nos ha encantado. Muchísimas gracias y te vemos en otra edición de la Fábrica de la Gracias a Ciencia. vosotros, ha sido un placer, de verdad. Gracias. Y te voy a dar un regalito.